en investigación, tiene una maestría en ciencia política y comunicación, estudios de maestría con penso cerrado en consultoría tributaria, estudios de maestría en administración de empresas y es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como experiencia profesional, lo mencionaba al inicio, pues socio director de Paredes Sarabia y Asociados, ¿verdad? Y entre sus principales empresas e instituciones atendidas podemos mencionar empresas industriales, comerciales, servicios varios, colegios, empresas de transporte, entidades no lucrativas, entidades del Estado y sucursales de transnacionales. Así que ustedes se pueden dar cuenta los dos profesionales que tenemos para esta mañana. Así que sin más preámbulo, dejarían el uso de la palabra al licenciado Fernando Ruiz para que él inicie con su presentación y posteriormente el licenciado Juan Carlos Paredes. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este diplomado. Muchas gracias al instituto y a todos los representantes por la invitación a participar en este diplomado. Sinceramente me hubiese encantado estar físicamente con ustedes porque creo que la charla frente a frente es mucho más dinámica y es mucho más productiva que hacerla vía remota, pero sin duda en estos tiempos nos enfrentamos a situaciones diferentes, difíciles y que vamos a tener que adaptarnos conforme vamos evolucionando. Y al igual, las normas de auditoría internacionales han venido en un proceso de evolución y de cambio, y precisamente eso es lo que voy a platicar con ustedes. Bien decían en la introducción, yo soy miembro actual del IASB, es mi tercer año y los proyectos que vamos a comentar y que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes son los que he estado viendo en estos 3 años. Muy interesante la evolución que sin duda estamos sufriendo todos los organismos reguladores a nivel internacional. Si le pudiéramos dar a la siguiente slide, por favor. En un proceso de adaptarnos, en un proceso de adopción, en un proceso de evolución. Y simplemente esta lámina para que ustedes tengan una idea global. Hay alrededor de 130 países que ya el día de hoy están trabajando con las normas internacionales de auditoría, de aseguramiento y otros servicios. Y esto lo que habla es que hay una integración de muchos países. Hay una integración para tratar de trabajar juntos en la mejora de las normas, en la evolución de los temas que están siendo novedosos en muchos países y cómo estos eventualmente van a tener una repercusión en los nuestros, como el caso de Guatemala y México, donde estamos. Tarde o temprano vamos a tener que evolucionar en la tendencia en que otros países han venido moviéndose en los últimos años y es importante que conozcamos qué ha cambiado recientemente, dónde estamos el día de hoy y qué es lo que vamos a ver hacia futuro. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí aquí realmente nada más es platicarles muy rápidamente de cuál es la estrategia del IASB. Obviamente está enfocada a crear normas que sean de alta calidad, normas que estén enfocadas en atacar todos aquellos cambios y evoluciones que estamos viendo en nuestro ambiente global. Mucho viene generado por aspectos tecnológicos, por la complejidad de nuevos informes. Ahora hay opiniones que no nada más se enfocan a estados financieros, sino que también hablan de información no financiera. Hay entornos en cómo están clasificadas y cómo las empresas van cambiando. Hay unas más grandes, hay unas más complejas, hay unas pequeñas, hay unas menos complejas. Y esto también ha dado pie a una serie de proyectos e iniciativas que ahorita vamos a comentar. Obviamente que la confianza pública en las auditorías es un tema muy relevante. Hay terceros, hay usuarios que están básicamente basando esas decisiones
y están dando lugar a hacer o no hacer con base en las opiniones que nosotros como auditores independientes estamos emitiendo. Hay evolución en la forma de trabajar y como es el caso ahora a través de medios virtuales. Hay énfasis en esos problemas emergentes. Europa tiene una serie de situaciones que no necesariamente son las mismas que vivimos en América y que no necesariamente son las mismas que tienen, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, que son más complejos. En lo que yo he podido ver de México hacia abajo, estamos en un mundo un poquito diferente. Obviamente tenemos diferentes necesidades y estas las hemos tenido que ir adaptando conforme va pasando el tiempo. La siguiente lámina, por favor. Algo muy relevante, déjenme les platico, en el plan estratégico del IASB y en lo que teníamos planeado para 2020-2021, que fue prácticamente discutido en diciembre y aprobado a inicios del año, sufrió un impacto. Y este impacto creo que lo podemos clasificar en tres conceptos: adaptar, ayudar, coordinar. Y es básicamente todo el efecto de COVID-19 que hemos estado viviendo. Adaptar, ¿por qué? Pues porque ahora nuestras juntas, en lugar de ser presenciales, han tenido que ser virtuales, como es esta que estamos teniendo. En lugar de tener 40 horas de reunión cada trimestre, ahora estamos haciendo 15 horas y después tratar de tener una serie de videoconferencias para ponernos al día con los temas que tenemos en la agenda. Cambios en el plan de trabajo, en donde estamos extendiendo ciertas aprobaciones de normas, ciertos procesos de auscultación, que también los vamos a platicar. Ayudamos como a lo mejor muchos han tenido oportunidad de ver una serie de comunicados que les llaman alertas de personal que se emitieron prácticamente entre abril, mayo, lo que llevamos a la fecha, que tratan asuntos muy directamente con efectos de COVID, en términos generales, qué es lo que tenemos que considerar dentro del proceso de la auditoría y después algunos aspectos más acotados a consideraciones en eventos subsecuentes por COVID, consideraciones de negocio en marcha, qué hay que ver en temas de estimaciones contables. En los siguientes meses vamos a ver dos comunicaciones adicionales, consideraciones para el sector público y la información financiera, fechas intermedias, que es 30 de junio, en donde muchas compañías tienen que reportar y también nosotros como auditores hacemos revisiones a mitad de año. Y coordinarnos con quiénes, pues con todas las partes interesantes. Obviamente IFAC es uno de los organismos con quienes tenemos mucho contacto. Los comités o las comisiones de normas de auditoría locales, donde también tocamos base con ellos, cuáles son sus planes, qué están haciendo con la finalidad de evitar duplicidad de trabajo o buscar sinergias para la emisión, por ejemplo, de estos documentos que les platicaba, y los reguladores y el grupo consejo grandes. A la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos y hacia dónde vamos? Creo que es un resumen muy ejecutivo de lo que está el IASB contemplando como su plan de trabajo. Del lado izquierdo ya completamos dos proyectos muy significativos: la norma 540, que habla de estimaciones contables, la norma 315, que es la del entendimiento de la entidad y todo el proceso de evaluación de riesgos. De estas dos vamos a platicar un poquito más en detalle en las siguientes láminas. Algo que creo que vale la pena mencionar es, ya hay una serie de documentos que ayudan al proceso de implementación en las estimaciones contables. Hay flujogramas, cómo esta norma interactúa con el resto de las normas de auditoría, hay preguntas frecuentes, hay ejemplos, hay una serie de documentos que explican en 5 o 6 páginas los conceptos más relevantes de la norma. Todos están disponibles en el sitio del IASB. Y en el tema de la evaluación de riesgos, estos todavía están en proceso de elaboración y seguramente los vamos a ver durante los siguientes 3 a 4 meses de este año.
procedimientos acordados o procedimientos convenidos. Se completó a finales de diciembre de 2019, también ya está publicada. Esta entra en vigor en 2022 y hubo una serie nada más de conformaciones en el Código de Ética para alinear cierto lenguaje entre este Código de Ética internacional y las normas internacionales de auditoría. Realmente no trae ningún impacto significativo. ¿Qué estamos trabajando hoy y qué viene hacia adelante? 3 normas que van de la mano, que son ISQM 1, 2 y NIA 220, que también hay un par de láminas para entrar en mayor detalle. Se hizo recientemente la publicación del documento de auscultación de auditorías de grupo en el mes de abril. Inicialmente, la fecha límite para comentarios era en agosto, si no mal recuerdo, y obviamente con todos los efectos de la pandemia de COVID-19 se extendió el plazo para dar comentarios hasta el 22 de octubre de este año. Hay un documento en consulta que básicamente es una guía, es material no normativo de cómo hacer revisiones o auditorías sobre información no financiera. Da una serie de tips, consejos, recomendaciones, consideraciones. Tenemos también la siguiente caja, 2 proyectos que inclusive acabamos de platicar en esta semana, que son auditorías de empresas menos complejas, que se les denomina LCE, por sus siglas en inglés, y otro proyecto acerca de evidencia de auditoría, que básicamente es la norma internacional 500. Estos proyectos se aprobó en estos días anteriores que se pueda presentar formalmente al IASB en el mes de diciembre. La iniciativa, el proyecto formal para aprobación, que básicamente lo que va a contener es decir qué se va a hacer, cuáles son las condiciones de trabajo y para cuándo se espera terminar. Vamos a platicar del de auditorías de menos complejas, porque ese tuvo ya un documento de consulta que quizá muchos de ustedes tuvieron oportunidad de ver desde el año pasado y en los meses anteriores. Y 2 proyectos que están iniciando en etapa de investigación, que apenas vamos a comentar por primera vez en la Junta de diciembre, se refieren al tema de negocio en marcha y fraude, lo cual implicaría que probablemente va a haber una revisión en estas 2 normas hacia adelante. La siguiente, por favor. Bueno, en el tema de auditorías menos complejas, hubo hace ya un par de meses un documento de consulta que prácticamente pretendía recabar retroalimentación sobre la posibilidad de crear una norma parada de las normas internacionales de auditoría que fuera específicamente elaborada para ejecutar trabajos en empresas menos complejas, y hago el énfasis de que es empresas menos complejas porque no habla del tamaño de las empresas, sino de su complejidad, reconociendo que hay empresas pequeñas que pueden ser extremadamente complejas con instrumentos muy raros, con unas prácticas fiscales muy difíciles, con ciertas transacciones fuera de lo que normalmente sería una compra-venta, comercialización. Y asimismo, pues hay empresas muy grandes que realmente lo único que hacen es comprar, venden o son comercializadoras, y entonces hablar de tamaño no necesariamente sería la mejor solución. El día de hoy les podría decir, va a haber 2 proyectos, uno que probablemente se va a enfocar en crear una norma separada, una norma diferente a las internacionales de auditoría, específicamente para este tipo de entidades menos complejas. No les puedo platicar exactamente cómo se va a ver, cuántas páginas contiene, qué temas contiene, porque este es un proyecto quizá para los siguientes 3 años, pero sí enfocada o derivada de las normas internacionales de auditoría, con principios de considerar un proceso de evaluación de riesgos, una determinación de materialidad, recabar evidencia de auditoría, documentarla, emitir un informe que obviamente no va a decir que se llevó a cabo el trabajo con base en normas internacionales de auditoría, habrá que frasearlo de una manera diferente, pero al mismo tiempo
generar otro grupo de trabajo que vaya de la mano con que básicamente se encargue de revisar la forma en la que se redactan los requerimientos y el material explicativo en las normas de auditoría, con la finalidad de hacerlo más simple, con la finalidad de que sea más específico a lo que hay que hacer y que eventualmente pueda quizá definir cuáles son esas convenciones de redacción de las normas. También es un proyecto a 3 años, lo van a estar escuchando mucho. Para nosotros, países de Latinoamérica, creo que es muy representativo porque tenemos muchos clientes y muchas empresas que van a calificar como no complejas y tener una norma alternativa que nos ayude a hacer un trabajo eficiente y efectivo, pues obviamente que es en el interés público de todos nosotros. Insisto, esto todavía se va a aprobar en el diciembre, pero vamos a empezar a escuchar mucho acerca de este tema. Adelante, por favor. Bueno, una de las normas que entró en vigor ya a partir de este año 2020 es la de estimaciones contables. Esta norma es muy relevante porque prácticamente tiene impacto en todas las cuentas del estado financiero, del balance general. Si nos damos cuenta el día de hoy, hay estimaciones contables en las cuentas por cobrar, en otras cuentas por cobrar, en pagos anticipados, hay deterioro en activos fijos, hay evaluaciones de crédito mercantil, de intangibles, del lado del pasivo, en provisiones generales, bonos, obligaciones laborales, valuaciones de instrumentos financieros, inclusive los impuestos diferidos. Si son recuperables o no son recuperables. Entonces, esta norma es muy relevante porque es de aplicación en casi todas las cuentas, como bien les mencionaba. Tiene requerimientos más robustos, maneja conceptos de riesgo inherente y factores de riesgo inherente, que son consideraciones sobre la subjetividad, la incertidumbre, aspectos variables, inclusive sesgo de la administración en cómo pudiesen calcularse y determinarse estas estimaciones que eventualmente van a los estados financieros. Pide que hagamos el análisis, la evaluación de los factores de riesgo inherente y de otro hagamos la evaluación de los controles internos. Pone énfasis en que hay estimaciones que a veces son tan complejas que utilizan cálculos muy difíciles de reprocesar de manera manual, que a veces el control es uno de los elementos claves que nos evidencia de auditoría para poder concluir que las estimaciones son correctas. Hay un requerimiento que nos dice que al final de haber hecho la revisión consideremos si todos los elementos nos ayudan a concluir que tenemos esa evidencia suficiente y apropiada a soportar que no hay un efecto material de posible error o de sesgo en la estimación. Habla también de la importancia de comunicar con los encargados de gobierno corporativo ciertas estimaciones, sobre todo aquellas que son complejas, que tienen un riesgo significativo, donde pasamos mucho tiempo, aquellas que quizás se convirtieron en un asunto clave de auditoría, como marca la norma 701, y que tenemos que discutir con ellos por qué fue un asunto clave, qué hicimos, quiénes más nos ayudaron en revisarla. Obviamente, la inclusión de expertos de la administración o la gerencia, expertos del auditor. Tiene material explicativo mucho más extenso que da más guía. Habla también de fuentes de información, porque obviamente las estimaciones se hacen o se determinan a partir de datos, supuestos o información que no está necesariamente generada por la empresa, variables económicas, macroeconómicas de la industria, que tienen que ser tomadas en cuenta, o también datos que se generan internamente y que parten de un sistema de información y comunicación, qué tan confiables, qué tan exactos son, etcétera, etcétera. Creo que es una norma muy relevante que va a tener impacto en las auditorías de este año y vale la pena tenerla presente, sobre todo aquellos que estamos iniciando auditorías tempranas o que estamos haciendo revisiones a mitad de año.
La siguiente, por favor. Bueno, otra de las normas que también se concluyó y se aprobó el año pasado y que entra en vigor para nuestras auditorías también de 2022 es la norma 315, que habla de todo el proceso de entendimiento de la entidad y el proceso de evaluación de riesgos. Esta norma es muy interesante porque es la primera vez que se redacta de una forma diferente a lo que tradicionalmente venimos observando en las normas de auditoría como están el día de hoy. Tiene los requerimientos que aparecen siempre al principio de la norma, dicen qué tenemos que hacer, ponen énfasis en qué hacer, y en el material explicativo se abordan dos conceptos. Uno es por qué tenemos que hacerlo y otro es cómo tenemos que hacerlo. No, las normas de auditoría, el resto de las que podemos ver en el handbook, no necesariamente están redactadas en este estilo. Consideramos que esta forma de presentarlas va a ser mucho más útil, mucho más práctico para nosotros, auditores, usuarios de las normas, y que nos va a ayudar en ese proceso de análisis para comprender de manera mucho más fácil qué tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Algunos de los requerimientos están presentados de forma en una tabla. Por ejemplo, todo lo que es el entender y evaluar a la entidad. Ahora del lado derecho en la tabla se presenta qué tenemos que hacer para entenderlo y del lado izquierdo qué tenemos que hacer para evaluar. Antes era un poquito más difícil la lectura y esta forma de presentación, créanme, facilita mucho el entendimiento y poder digerir de manera más práctica los requerimientos. En el material explicativo incluimos ejemplos nuevos y estos ejemplos están también en unas cajas, lo cual resalta que ese material va a contener un ejemplo. Algunos querrán pasar más tiempo leyéndolos, otros dirán no necesito un ejemplo, sigo con el contenido de la norma. Hay encabezados que tratan temas cuando la norma se va a enfocar a lo mejor a guía para empresas menos complejas, guías para entidades públicas, guías en otras circunstancias, por ejemplo, el uso de tecnología. Entonces, creo que es una norma mucho más digerible, es una norma mucho más fácil de leer. Sigue siendo una norma larga, son alrededor de 120 páginas y trae cambios que hacen que sea mucho más robusta. Básicamente este slide que están viendo aquí de manera muy sencilla resume los principales asuntos que trata. Hay unos requerimientos para entender, comprender la entidad en su entorno, muy similares a los que traíamos en la norma anterior, que sigue siendo la actual. Del lado derecho, ahora hay muchísimo énfasis en un requerimiento para entender el marco de reporte financiero. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque muchos de los riesgos van a derivarse de ese marco de reporte. Si hay cambios, si la norma es subjetiva, si la norma requiere de interpretaciones, aquí es en donde vamos a tener que pasar tiempo para analizar cuáles son las implicaciones hacia el resto del proceso de evaluación de riesgos. Hay unos conceptos nuevos que se incluyen que piden identificar clases de transacciones, de cuentas y de revelaciones relevantes. Este concepto no existía antes, aunque creo que en la vida real sí lo hacíamos de alguna forma, pero no era un requerimiento específico. Y básicamente lo que hacemos una vez que identificamos esas transacciones, cuentas de balance que son significativas, las asociamos con las aseveraciones, que también se clasifican ahora como significativas cuando tienen la posibilidad de un error material. Y esto nos va a llevar a un tercer nivel en donde hacemos un análisis de dos conceptos, riesgos inherentes y riesgo de control. Es una evaluación separada. Antes la norma decía que podía ser separada o en conjunto. Ahora es muy prescriptiva que tenemos que hacerlo en dos etapas. Y de la evaluación del riesgo inherente,
básicamente considerando factores de probabilidad y factores de magnitud, que es más que cuál es el impacto con base en la materialidad, pues definimos los riesgos significativos. Hay un cambio en la definición del concepto de riesgo significativo y esto es muy relevante porque básicamente aquellos riesgos significativos es en donde vamos a tener que pasar más tiempo, en donde tenemos que dedicar recursos quizá más especializados, donde necesitamos evidencia de auditoría mucho más sólida para poder soportar que este riesgo significativo no se traduce en un posible error material en los estados financieros. La siguiente lámina, por favor. Y dentro del proceso de revisión, si le pueden seguir para que aparezca toda. Dentro del proceso de revisión de la norma, ahí está, de la norma, el tema de control y de evaluación de controles tuvo un cambio importante y básicamente, si ven ahora del lado izquierdo, hay controles que se han definido como indirectos y del lado derecho tenemos controles clasificados como directos. Estos indirectos, déjenme empezar por ahí, básicamente actúan a nivel de los estados financieros en su conjunto y normalmente los vamos a ver en los componentes de control interno que están en el ambiente de control, en el proceso de evaluación de riesgos y en el monitoreo. Estamos hablando código de ética, de la integración de los encargados de gobierno corporativo, políticas de reclutamiento, el monitoreo que es a nivel auditoría interna o quizá el monitoreo que hace constantemente la administración, pero no a un nivel detallado, sino a un nivel más macro del negocio. Esos dan cierta evidencia de auditoría, sí, pero no es primordialmente donde obtenemos esa evidencia contundente que nos ayuda a soportar que no hay errores materiales. Y ahora, del lado derecho, esos controles directos son los que trabajan a nivel transaccional, que trabajan a nivel aseveración de estados financieros. Básicamente los vamos a localizar en los componentes de sistema de información y de actividades de control y es primordialmente de donde vamos a poder obtener evidencia de auditoría en el caso, obviamente, de que lleguemos a aprobarlos. Antes había mucha confusión, si recuerdan, en el requerimiento de que se debían entender y evaluar el diseño y la implementación de los controles. A veces lo hacíamos en los controles indirectos, normalmente lo hacíamos en los controles directos y para evitar todo esto, lo que ahora queda muy claro es el requerimiento de hacer este entendimiento y evaluación del diseño de los controles es sobre los controles directos y básicamente en 4 escenarios o 3 escenarios. Uno, cuando tengamos un riesgo significativo, hay que entender esos controles. Aquellos relacionados con la generación de pólizas de registro y sobre todo en transacciones inusuales, transacciones no frecuentes. El tercero es cuando vayamos a aprobar los controles y hace sentido porque si vamos a aprobar los controles y vamos a obtener evidencia, pues necesitamos entender cómo están diseñados y cómo están implementados. Y el cuarto es cuando el auditor lo juzgue necesario. Y aquí obviamente pues vienen muchos temas del entendimiento del cliente, de la estrategia de auditoría, del plan de pruebas, pero esta parte de diseño e implementación estamos seguros que va a aclarar muchas dudas que el día de hoy teníamos como auditores y quizá a generar un poco de eficiencia al no pasar tiempo ahora haciendo diseño e implementación sobre controles en los cuales realmente no tenemos ningún tipo de evidencia adicional. La siguiente, por favor. Bueno, las siguientes láminas, 3 o 4 láminas para concluir. Son muy interesantes porque es un proyecto que está prácticamente por aprobarse. Ahorita vamos a ver un poquito el calendario y qué vemos hacia adelante. Y es un proyecto integral en gestión de calidad. Este proyecto de gestión de calidad abarca 3 normas. La ISQ M1, que quizá para quienes
están más familiarizados, hoy la conocemos como ISQ C1, una norma que tiene alrededor de unos 12, 13 años que se aprobó, que tiene conceptos que quizá no están tan alineados con las condiciones que vemos el día de hoy en las firmas de auditores. Una nueva norma de calidad ISQ M2, que ahorita les platico un poquito de qué se trata, y la norma 220, que es la que tenemos actualmente en las normas internacionales de auditoría, que ha sido revisada de manera importante. Si se dan cuenta, las tres están entrelazadas y la razón es porque los cambios que se proponen o que se propongan en cualquiera de estas normas pueden tener impacto en las otras dos. Entonces, por eso les llamamos que es un proyecto que viene combinado, es un proyecto que incluye las tres, es un proyecto integral y que se van a aprobar también de manera integral. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el cambio principal en la ISQ M1? Bueno, la norma actual, que les decía que era la ISQ C1, habla de 5 componentes de control. Esta nueva norma ISQ M1 trae 8 componentes, que son los que estamos viendo aquí en pantalla. Lo de gobierno corporativo y liderazgo, requerimientos éticos, proceso de aceptación y continuidad de clientes, la ejecución y desarrollo del trabajo, recursos, información y comunicación. Si se dan cuenta, los soportes principales de estos componentes son información y comunicación y recursos. Después tenemos 3 componentes que son relevantes y que van a también tener cierta repercusión en el tema de gobierno corporativo y liderazgo, que es el que de manera general está presente en el tope de la pirámide. Y después tenemos 2 flechas que son un proceso más interactivo, es decir, son componentes que no nada más los revisamos y los vemos en una sola etapa de la vida del control o de la gestión de control de la firma de auditores. Son componentes que están moviéndose constantemente. Uno es el proceso de evaluación de riesgos. Este es nuevo y ahorita les platico en qué consiste. Y el otro es un proceso de monitoreo y remediación. Este componente del lado izquierdo del proceso de evaluación de riesgo de las firmas, básicamente lo que establece el día de hoy en la norma propuesta son 3 cosas. Hay que definir objetivos. La norma ya propone cuáles son los objetivos mínimos que debiese tener cada uno de los componentes de control de calidad. Después nos pide identificar los riesgos que tienen un impacto directo en estos objetivos y evaluarlos, y es una evaluación a grandes rasgos también en probabilidad y magnitud. Y después nos pide que le demos una respuesta, y esa respuesta no es nada más que establecer controles suficientes para asegurarnos que ese riesgo identificado y que hemos evaluado no vaya a tener un impacto en los objetivos y por lo tanto no se logren alcanzar esos objetivos. E insisto, estos 3 conceptos aplican para cada uno de los componentes que están en la parte del medio. Y después del lado izquierdo existe este proceso de monitoreo. ¿Por qué? Porque una vez que definimos los objetivos, los riesgos, las respuestas para estos componentes, viene obviamente el proceso de autorrevisión y de autoevaluación para identificar deficiencias, es decir, qué no está funcionando en esas respuestas, evaluar las deficiencias para saber si están enfocadas específicamente en algún lugar en concreto en el sistema de control de calidad o es una deficiencia que tiene impacto en todo el sistema de gestión de control de calidad, porque este monitoreo pide una autoevaluación, una autoevaluación anual que tiene que llevar a cabo el gobierno de la firma para concluir, así como si fuese una opinión de auditoría en términos muy sencillos, si el sistema de control de calidad está bien,
si el sistema de control de calidad presenta salvedades o excepciones, o el sistema de control de calidad no está bien, lo que veríamos como una opinión negativa, con la intención de generar estas remediaciones, hacer las correcciones y nuevamente volver a hacer el proceso de autoevaluación al siguiente año. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esto realmente aquí habla del cambio principal de esta norma, que es el enfoque basado en riesgos. La norma actual no lo tiene así. Si se dan cuenta, viene muy alineado a cómo una entidad hace su proceso de autoevaluación de riesgos, como lo hacemos en el control interno según la 315, cómo define objetivos, cómo establece los riesgos y cómo los mitiga. Es algo muy similar, pero ahora es a nivel firma de auditores o firma que hace una emisión de auditorías de estados financieros, de revisiones, de otros servicios de aseguramiento o de otros servicios relacionados. Va a ser un cambio muy importante, va a tener efectos muy relevantes. Es una norma que todavía el día de hoy está en evolución. Se están haciendo los últimos comentarios, las últimas adecuaciones, que va a tener un periodo de implementación. Es una norma que va a ser requerida para todas las firmas, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, estén en Europa, en Asia, en África, en cualquier parte. Y va a traer, yo creo que muchísimos cambios en los procesos internos, obviamente, de la firma. No tiene que ver nada con los clientes. Esto es para los que están familiarizados con hacer un SOX, un trabajo de revisión de control interno para las empresas americanas. Es algo muy similar, pero a nivel firma de auditores. La siguiente, por favor. Y ahora, dentro del componente de el trabajo, de los controles relacionados con el trabajo, que básicamente van enfocados a decir que se asigne un equipo que tiene el suficiente tiempo, que se asigne un equipo que tiene las capacidades, que se asigne un equipo que tiene el entrenamiento, que se asigne un equipo con la experiencia suficiente de acuerdo al riesgo que evaluamos para cada uno de los clientes y trabajos que estamos ejecutando. Trae un requerimiento que el día de hoy de alguna manera está en la norma del ISQC 1 y que habla de que puede ser que la firma haya concluido que esa respuesta al riesgo para cierto tipo de clientes por sus características sea nombrar a un revisor independiente o un revisor de calidad. Muchas firmas lo conocen con nombres diferentes, pero básicamente lo que hacen es, tienen el socio, tienen el equipo de auditoría y nombran a un socio diferente que no es parte del equipo para que revise el trabajo conforme va avanzando. Básicamente los juicios subjetivos y los juicios significativos que va haciendo el equipo de auditoría para confirmar que el trabajo y la calidad de ese trabajo está en cumplimiento, uno, con las normas de auditoría, y dos, pues obviamente con las políticas y procedimientos que haya establecido la firma. Este requerimiento se modificó un poco a cómo está redactado el día de hoy. Básicamente requiere que se asigne este revisor de calidad cuando hay tres supuestos. Uno es para todas las compañías que sean listadas, básicamente las empresas públicas. Para todas aquellas compañías donde el propio país tenga una legislación que requiera un revisor independiente y explique cuáles son las características y qué condiciones deben de cumplirse para hacer esta asignación. Y la tercera la deja abierta a la propia firma. Dice, cuando la firma de auditores establezcan sus políticas y procedimientos para que ellos mismos definan. Por ejemplo,
Pudiese ser que la firma en la que trabajo dice que todas aquellas empresas que se encuentran en negocio en marcha requieren un revisor de calidad distinto al equipo de auditoría. Otros podrían ser cuando es una empresa de primer año, otras podrían ser cuando es una empresa de gobierno, etcétera, etcétera. Ahí cada una de las firmas va a tener que trabajar en cuáles son estos requisitos. Pero obviamente no es una norma que va a ser de aplicación general para todas las auditorías que tenemos. Tiene un componente muy específico bajo ciertos requisitos muy puntuales. Esto la hace escalable porque si tenemos una empresa pequeña, mediana, que realmente no tiene ningún riesgo, no hay necesidad de utilizar el concepto de la ISQM2 y va a haber otros trabajos que presenten mayor riesgo, que sean de mayor exposición, en donde sí vamos a tener que utilizar y dar cumplimiento a los requisitos de la ISQM2. La siguiente lámina. En cuanto a la norma 220, déjenme platicarles, esta también tuvo cambios muy importantes y tiene cambios muy importantes porque, si bien recuerdan, la ISQM1 es la norma de control de calidad a nivel de la firma, pero la 220 es la norma de control de calidad a nivel del trabajo. Básicamente trae requisitos mucho más estrictos, donde prácticamente dice que el socio a cargo es el responsable de absolutamente todo. Es el encargado de asegurarse que la auditoría se haga bien, es el encargado de asegurarse que la gente tenga el tiempo suficiente, de que tenga la experiencia, de que tenga la capacidad, de que se cumplan con todos los procesos de supervisión, de dirección, de recabar la evidencia. Obviamente es el responsable de la firma de la opinión de auditoría, como es básicamente lo que viene mencionándose en estas cajitas que están acá en la parte de abajo de verde y naranja. Pero a su vez hay una interrelación entre asegurarse que tengan el tiempo, la experiencia, la capacidad con los procesos que la firma va a desarrollar para precisamente responder a los riesgos relacionados con estos conceptos. En el ISQM1, la firma tiene que establecer un proceso de contratación, de reclutamiento, de capacitación, de evaluación, de promoción. Y estas dos normas vienen interrelacionadas porque a lo mejor a nivel del trabajo, el socio va no a depender, sino va a confiar en los procesos que la firma haya implementado para él poder asegurar que a nivel de su trabajo, de su compromiso, de la auditoría, está cumpliendo con esos requisitos. Otro ejemplo, por decirles, es el tema de ética. A nivel firma se establece que debe haber un proceso de capacitación en código de ética, adhesión, confirmación. Y obviamente uno de los requisitos a nivel de trabajo es asegurarse que exista independencia y cumplimiento con los requisitos de ética por parte de todo el equipo de trabajo. El socio lo que pudiera hacer es solicitar a la firma un reporte donde todo el personal que tiene está en cumplimiento y dar por hecho que está también cumpliendo con esos requisitos. Por eso estas dos normas vienen muy interrelacionadas, van a ser muy importantes y por eso les decía que es un proyecto integral, porque cualquier cambio, ya sea a nivel de los requerimientos del trabajo o a nivel de los requerimientos de firma, van a tener repercusión en la otra norma y van a tener que trabajar de manera interrelacionada. La siguiente lámina, por favor. Bueno, y finalmente, esta es con la lámina que concluyo y es presentarles un poquito qué va a suceder con estas tres normas en cuanto al proceso de conclusión, el proceso de aprobación y cuándo las veríamos en vigor. En la junta del IASB que tuvimos en estas semanas, estuvieron viendo algunos temas, sobre todo muy relacionados con ISQM1. Está prácticamente en la etapa de conclusión. La expectativa es que para la junta que tengamos en el mes de septiembre
se va a hacer la aprobación de las 3 normas, ISQM1, ISQM2 y obviamente la número 220. Después de la aprobación del IASB, pasa a aprobación del órgano supervisor de las actividades del IASB. Está contemplado que se haga en diciembre de 2020 y después entremos en un proceso de 24 meses para la vigencia de la norma. Déjenme platicarles que esta vigencia que está anticipada para diciembre de 2022 viene en el sentido de que para diciembre de 2022 las firmas de auditores tienen que haber o tienen que cumplir con el diseño y la implementación de todas esas respuestas a los riesgos que se identificaron que tienen un impacto en los objetivos. Es decir, si lo pensamos en un control interno normal de una empresa, diciembre de 2022 tengo el diseño del control y lo he implementado a nivel de la firma, pero todavía no está operando el control y todavía no lo he revisado. Entonces, a partir de diciembre de 2022, la norma ISQM1 da un año de vigencia, es decir, hasta diciembre de 2023, para que la firma haga el proceso de monitoreo, que es empezar a revisar que el control ya esté operando, identificar las deficiencias, remediar las deficiencias y llegar a diciembre de 2023 para que pueda hacer su autoevaluación y emitir esa opinión diciendo si el control que tiene o el sistema de control de calidad, mejor dicho, cumple. El control de gestión de calidad cumple, pero tiene ciertas deficiencias que tienen que remediar, que sería un tipo salvedad, o el sistema de control de calidad no cumple, dado que las deficiencias son de tal severidad y son generalizadas en todo el sistema de control interno que no es imposible decir que está bien. Entonces, si pensamos, aunque 24 meses parece mucho, en realidad van muy rápido. En realidad, hacer todo el diseño y toda la implementación va a ser complicado, va a requerir recursos. Hay firmas que trabajan en una red. Muchas, normalmente Red Global va a apoyar. De todos modos, hay que hacer ciertos ajustes para cumplir con requerimientos locales, porque hay normatividad local, porque hay regulación local, porque hay metodología local, porque hay ciertas particularidades y situaciones que la red global no va a poder prevenir en todos los casos. Hay firmas pequeñas en donde el proceso quizá va a ser más ágil, pero la falta de recursos lo va a complicar. Hay firmas más grandes en donde reciben apoyo, pero también dedicarle tiempo va a requerir más personal y va a requerir actividades diferentes y adicionales a las que estamos haciendo. En fin, las circunstancias van a ser muy distintas y después, a partir de 2023, pues obviamente habrá que asignar los recursos para empezar a hacer estas autoevaluaciones, identificar qué es lo que no se diseñó o implementó correctamente y empezar a hacer las correcciones. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad de poder platicar con ustedes. De todos modos, yo estoy aquí para la sesión de preguntas y respuestas una vez que concluyamos con el resto de la presentación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Muchas gracias y no me despido, aquí estoy.
Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Vamos a seguir con nuestro segundo expositor de esta mañana, el licenciado Juan Carlos Paredes, sin antes decirles de que en medio del chat pueden hacer sus preguntas y cada expositor pues las verá y les dará la respuesta al final de la segunda exposición. Licenciado Paredes, por favor. Muchas gracias. Solo que me habiliten la presentación para compartirla. Listo, licenciado. Gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar en el instituto participando en este evento. Y ya con la conferencia inicial, pues vemos el gran reto que tenemos a nivel de la profesión de actualizarnos en toda la normativa internacional, de toda la normativa que pues está implementando el Consejo de Normas de Auditoría. Y en Guatemala también estamos muy atentos en la evolución de todos estos temas y en esta oportunidad voy a compartir la conferencia y el tema que me han asignado del origen de la auditoría desde el punto de vista de las normas que regulan en Guatemala. En ese sentido, vamos a repasar antecedentes y evolución de la profesión en Guatemala, cómo está la formación del perfil profesional del CPA, las normas que regulan la profesión y el ejercicio de la auditoría, y la práctica profesional y el desafío de la tecnología. Es importante que ante esta situación de COVID-19, pues tenemos que repasar toda una serie de esquemas y formas de trabajar para actualizarnos y ser mucho más eficientes en todo el ejercicio de la profesión que desarrollamos en Guatemala. Cuando nos referimos al tema legal o al tema de normas que regulan a CPA, rápidamente nos podemos remitir al mismo dictamen cuando estamos emitiendo el dictamen y revisándolo, en fin, toda la estructura que tiene nuestro dictamen. Y ahí encontramos las bases al final de la conclusión de la auditoría del por qué son importantes las normas. Y cuando decimos que, por ejemplo, nuestros fundamentos de auditoría están en base a las normas de ética, ya nos estamos refiriendo a una normativa que está vigente. También importante el otro grupo de normas que son la base técnica de la profesión, que son las normas internacionales de auditoría. Y en los mismos dictámenes nos referimos a aspectos regulatorios, como por ejemplo que estamos emitiendo un dictamen en base a un propósito específico, como por ejemplo impuestos sobre la renta y todo el tema, por ejemplo, legal que eso corresponde. Y de la misma forma, cuando estamos emitiendo un dictamen para propósito general, donde nos referimos a las normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, o a otro grupo de normas que estén aprobados en la jurisdicción, como por ejemplo todo el sistema supervisado por la superintendencia de bancos o los sistemas de bancos que tienen los diferentes países. De manera que inmediatamente que nosotros estamos ante la firma de un dictamen, nos encontramos con esa gran responsabilidad de el reconocimiento de la aplicación de toda la normativa que está
íntimamente ligada al ejercicio profesional del CPA. En ese sentido, ¿cómo ha evolucionado la carrera del CPA en Guatemala? Haciendo un poco de investigación de lo que tenemos en su historia. La carrera del CPA nació en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Por cierto que estos datos los obtuve de una tesis de un apreciado amigo, del licenciado Hugo Arévalo, y él se refería que nuestra profesión pues se originó en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas, y la Facultad de Ciencias Económicas en esa oportunidad pues desarrolló de manera un poco amplia la carrera de contador público, pues hasta por ejemplo, se graduaban doctores no solo en la parte contable, sino un poco combinado con economía y administración. Y así fue como ha ido evolucionando la carrera. Pues obviamente la Facultad de Ciencias Económicas es la que más estudiantes tiene actualmente. En la actualidad existen 11 universidades que imparten la carrera del CPA en Guatemala. Bueno, vamos evolucionando, más universidades están interesadas en impartir la profesión. Luego la profesión del CPA a nivel mundial, pues ya sabemos que se rige a través de IFAC, que es una institución pues que emite, que acompaña, que patrocina todas las normas internacionales, y IFAC pues que incorpora a muchos países e instituciones de la contaduría pública a nivel mundial. En Guatemala, de acuerdo a la evolución que hemos tenido de las instituciones que están ligadas a la carrera nuestra, pues el instituto ha desarrollado un papel muy importante. Hoy por hoy el instituto es prácticamente el único afiliado de oficio o delegado por parte de IFAC, pues tiene toda la rectoría técnica de la profesión a nivel de Guatemala, y la parte legal y vigilancia del ejercicio de la profesión, pues está a cargo del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, que pues el colegio es una entidad que emana de una ley de colegiación profesional, que a través del tiempo pues los colegios han tenido diferentes responsabilidades. Dentro de las responsabilidades ha estado, por ejemplo, elegir algunas instituciones, puestos importantes, como es el caso del colegio. Entonces, los colegios a veces se ligan más a la parte, diríamos, legal, que les ha otorgado algunas leyes específicas. La evolución de la profesión en Guatemala pues ha ido creciendo. Actualmente tenemos el Colegio de Contadores, que es que obligatoriamente colegia a los profesionales, alrededor de 8.500, 9.000. Bueno, actualmente pues inscribir también pública, pues cada siendo menos, podríamos pensar que alrededor de unos 2.500 a 3.000. Y las universidades, que me he sorprendido con la cantidad de estudiantes que tienen las universidades, más de 25.000 estudiantes. Probablemente no sea una cantidad tal vez que para otros países sea muy numerosa, pero para Guatemala, para nuestro entorno, pues podría ser un número bastante importante. A decir del número de estudiantes en la carrera de CPA, también tendríamos que relacionar este tema con el mercado que tenemos. Pues sí, hay suficiente mercado, pues la cantidad de empresas que están inscritas, que tienen un número más allá de 700.000 según el Ministerio de Economía. Entonces, bueno, el entorno de las posibilidades que tiene de insertar la contaduría pública a nivel de Guatemala, pues es bastante importante. Los desafíos en el entorno actual y lo que nos trae, por ejemplo, toda esta anormalidad o normalidad que tenemos que tomar de ahora en adelante, pues son los nuevos esquemas de trabajo que nos ha traído el COVID,
y la revolución tecnológica. Aquellas entidades o firmas o, por ejemplo, nosotros los profesionales que no nos habíamos incorporado como a un vehículo de tecnología vigente, pues estamos probablemente pasando ese tipo de problemas, pero debe ser muy rápido la incorporación a las nuevas formas de trabajo a nivel de tecnología. La evolución acelerada de la informática, pues, y comunicaciones es un desafío. También las regulaciones internacionales, pues ya vimos cuáles son los cambios que se van a dar a nivel de todas las normas de auditoría. Vamos a tener y enfrentar cambios constantes en la legislación. En los últimos 3 meses es increíble en Guatemala la cantidad de información, de cambios que ha habido de la legislación, probablemente a términos de reglamentos o disposiciones, pero también algunas leyes han cambiado y eso pues es un mensaje importante para los contadores públicos para podernos incorporar. Luego los cambios de la economía y las crisis financieras. Ahora vamos a tener en el entorno de las auditorías algunos retos importantes. Nos vamos a encontrar con riesgos de negocio en marcha, nos vamos a encontrar con algunas empresas que probablemente no tienen bien organizado su gobierno corporativo y estén con algunos sistemas de control interno muy débiles. Por lo tanto, estos cambios que tenemos en la recesión económica pues van a ser desafíos. Algunos aspectos claves del desarrollo económico que ha considerado el Banco Mundial y que está en los textos que ha también acompañado IFAC es que, y esto es muy importante a nivel de la profesión, que la auditoría y la contabilidad son herramientas claves para el crecimiento económico. Por supuesto, son claves porque toda la información que nosotros vamos trasladando en esos informes son necesarios para la toma de decisiones y en la medida que lleven toda esa sustancia importante del trabajo que realiza la auditoría y la contabilidad desde el punto de vista de la confiabilidad, la transparencia, pues son muy importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, la provisión del CPA es un recurso indispensable para ese sostenimiento. Y ahí están los objetivos: incentivar el crecimiento económico, fortalecer la gobernabilidad de la rendición de cuentas, facilitar el acceso al crédito. Hoy por hoy este tema del crédito, dado a esos altibajos y a este tema de COVID-19, pues todas las instituciones, todas las empresas están requiriendo de crédito. Entonces, bueno, la información financiera, la información de los estados financieros, los dictámenes van a ser importantes en este momento. Promover el clima de negocios, reducir la crisis del sector financiero. En la medida que tengamos los informes de auditoría y la contabilidad planteada bajo una sustancia, bajo una calidad, pues vamos a minimizar riesgos en cualquiera de los sectores de la economía. De esa manera podemos tener 2 fundamentos importantes donde se forma el perfil profesional del CPA. Su actuación, que es de interés público efectivamente, porque toda la contabilidad, la auditoría y todo lo que realizamos a través de nuestros informes tiene interés público efectivamente para los ahorrantes, para los acreedores, para los proveedores, para los clientes, etcétera. De manera que esto fija una posición de lo que como contador público de auditor estamos en el entorno en que estamos. Entonces, se caracteriza nuestra función por la confianza pública y no por la fe pública. La fe pública a veces está delegada por alguna institución legal, por ejemplo, alguna ley. En cambio, el tema de confianza pública está sustentada en normas técnicas, está sustentada en el buen criterio, en el manejo del código de ética profesional que está vigente para los contadores públicos. Entonces,
todo lo que se pueda transmitir desde el punto de vista del quehacer del contador público y auditor genera una confianza pública en la medida que esta información lleve esa integridad, esa propiedad, esa confiabilidad. Entonces vamos ganando esa confianza pública a nivel del mercado. El entorno y la formación del perfil de profesional del CPA está regido por principios y valores, y esto lo podemos ver estrictamente en el código de ética, y está formado por la integridad, por la objetividad, por la competencia que debemos tener y diligencia profesional, como ya se indicó. Otro tema importante es la confidencialidad que se debe de manejar desde el contrato, por ejemplo, de servicios profesionales. Hay muchas entidades que nos piden unas cláusulas, por ejemplo, de confidencialidad, y esto es muy importante. El comportamiento personal, la independencia, en qué momento vamos a tener riesgos de independencia. Ya el código de ética pues establece varios aspectos de el cuidado de la independencia, los compromisos que podemos tener con un cliente en el largo plazo, el nivel de facturación que podemos tener con toda la cartera que podemos tener de nuestras firmas de auditoría, pues eso tiene que ver con el manejo de la independencia, y esos principios y valores pues hacen una diferencia en la formación del perfil del CPA. Las acciones, las áreas de acción técnica de la profesión están orientadas en auditoría, contabilidad, finanzas, impuestos, administración, tecnología, bien, negocios, pero nos podemos centrar en 4 áreas importantes: la auditoría, contabilidad, finanzas e impuestos. Hay mucha dinámica en ese sentido y por lo tanto nuestra formación profesional tiene que estar en ese orden. No podemos descuidar hoy por hoy el tema de la tecnología, la tecnología la debemos de tomar como un proceso que debemos de utilizar para hacer más eficiente todo el tema de la profesión. Y el ejercicio profesional para la formación del perfil, pues está orientado sector privado, sector público, pues entidades no gubernamentales, organismos internacionales y trabajos en las universidades como docentes, como asesores, etcétera. En ese sentido, y entrando a la parte específica del tema, entonces las normas que regulan la profesión y el ejercicio de la auditoría. En Guatemala, y me imagino que en algunos otros países, la regulación del ejercicio profesional deviene desde la Constitución Política de la República, y en efecto, en Guatemala, el artículo 20 establece una obligación de la colegiación profesional y se debe ejercer conforme a la ley específica, en este caso la ley de colegiación profesional, los estatutos y reglamento del Colegio de Contadores Públicos y reglamentos que estén vigentes en cada país, pero en este caso en Guatemala la asociación es voluntaria. En general la Constitución nos da como una libertad de querernos asociar a una entidad o a otra, pero en el caso de los profesionales no nos da margen. Es decir, que obligatoriamente, una vez que obtengamos el título profesional de cualquier carrera, pero en este caso de contador público auditor, inmediatamente debemos de colegiarnos. Si no estamos colegiados, pues estamos ante una violación de este artículo de la Constitución. Por lo tanto, los colegios profesionales deben agremiar a los profesionales egresados de las universidades y se delega a los colegios promover y vigilar el ejercicio ético y eficiente de manera que puedan combatir el empirismo y la usurpación de calidad. Esta parte es importante, esa es la tarea de los colegios.
los colegios se pueden extender un poco más allá a la parte técnica, pero a veces por cuestiones de la misma ley, los colegios no tienen por ejemplo, esa cobertura. Es una deficiencia que podemos encontrar, por ejemplo, tal vez no en todos los colegios, pero sí en la mayoría. Sin embargo, es importante que en el caso nuestro, pues está, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos, es que salva toda la parte técnica para poder apoyar a la profesión en ese campo. Las regulaciones profesionales que se desarrollan en este marco, pues están desde la Constitución Política, tenemos una ley de colegiación profesional. En nuestra formación de contadores públicos y ya en el ejercicio de la práctica, debemos de observar la ley de colegiación profesional, debemos de observar una parte del Código Civil que establece, por ejemplo, el contrato de servicios profesionales, debemos de observar los estatutos del colegio, bueno, el código de ética, reglamentos, resoluciones y toda la normativa técnica. Nuestra profesión está completamente globalizada y se basa en toda la parte técnica que emiten las entidades internacionales, los organismos internacionales. Entonces, ese espectro que tenemos de normativa, pues debe ser de observancia para todos los contadores públicos y auditores. En la parte más específica de temas legales que establece, por ejemplo, la ley de colegiación profesional es el tema de ética. La ley de colegiación se refiere al tema de ética igual que los estatutos. Entonces, las experiencias que se tienen a nivel de los colegios profesionales es que hay unos colegios que tienen más dinámica en el tema de sanciones y otros menos dinámica. En el caso nuestro ha sido muy poca la dinámica que se ha tenido en sanciones. Yo diría que si hay 2 o 3 casos al año que llegan a estas instancias, pues son tal vez los que podemos indicar, y de ahí los colegios que tienen más dinámica son otros, por ejemplo, colegio de abogados, colegio de ingenieros, médicos, etcétera. Entonces, la ley establece sanciones pecuniarias de 10 cuotas a 100, pues de cuotas obviamente que se tienen obligatorias en los colegios. Pueden haber amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, pues que se publican. También puede haber una suspensión temporal de mínimo de 6 meses y máximo de 2 años. Esto ya es lo más que pueda pasar, por ejemplo, ante una situación de falta de ética a nivel del ejercicio de la profesión, y lo más grave es la suspensión definitiva. Sin embargo, se pierde la calidad de colegiado activo. La sanción se impone cuando el hecho es tipificado como delito por los tribunales competentes. Cuando se dan este tipo de situaciones, entonces de inmediato pues se pierde este estatus de colegiado activo y los profesionales quedarían fuera. La decisión calificada por 2/3 partes del Tribunal de Honor es pues lo que puede ratificar esas sanciones. Tiene que estar ratificada por lo menos por el 10% de la Asamblea General cuando se trata de una suspensión definitiva. Llevar una suspensión definitiva o una suspensión del ejercicio de la profesión a nivel de Guatemala, llevarlo a la asamblea es lo más difícil, lo más complicado. Entonces, no es que digamos que como que el ejercicio de la profesión está muy cómoda en ese sentido, pero esas son las regulaciones que en este momento están vigentes. Una modificación a la ley de colegiación profesional para que, por ejemplo, estas instituciones de amonestación sean mucho más dinámicas y funcionales, pues sería muy bueno para regir las profesiones a nivel general. La ley de colegiación profesional establece, por ejemplo, el tema de la usurpación de calidad y cooperación con este tema, y las juntas directivas de los colegios son los que deben de denunciar ante una
autoridad competente correspondiente a quien se arrogar el título académico. Es decir, cuando hay temas de, por ejemplo, podríamos decir que hasta se está usurpando la profesión cuando no se está colegiado activo. Este es un tema que podría crear polémica, pero podría ser. Pero sin embargo, cuando se ostenta sin tener título o habilitación especial, y ahí está clarísimo esta parte. De igual manera, se debe proceder contra el profesional que coopere y preste su nombre, firma. Bueno, ya son otros hechos que son mucho más complicados y que no es aconsejable, pues que nadie pase por esto. Algunas regulaciones específicas que vale la pena mencionarles a todos los participantes es el ejercicio de la profesión liberal, que está excluida de una regulación mercantil. Es decir, el Código de Comercio en el artículo 9 excluye completamente el ejercicio profesional liberal. Es decir, en ningún momento lo incorpora como una actividad de este tipo, ni mucho menos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos asociaciones con el término de sociedad anónima, podríamos tener algún cuestionamiento de este tipo. Pero, por supuesto, el ejercicio profesional liberal es personal, es individual. Entonces, cuando nosotros estamos ante el compromiso de una auditoría o de ejercer la práctica, la estamos ejerciendo con nuestro código de colegiación profesional, con la responsabilidad personal. Las agrupaciones, en todo caso, si son sociedades anónimas, pues podrían surgir, pero ya es un cuestionamiento que se podría dar. A partir de esta temática, el Código Civil establece el contrato de los servicios. En Guatemala acostumbramos en muchas partes del mundo por ejemplo, hacer la relación con los clientes a través de las propuestas. Sin embargo, si nos vamos un poco más allá y a tener esa formalidad de un contrato de servicios, pues tenemos que irnos al Código Civil, que establece este tipo de institución y establece la libertad para contratar honorarios y condiciones de pago. El profesional está obligado a prestar sus servicios y ahí lo menciona el Código Civil, con dedicación, diligencia y con arreglo a la ciencia. Esto pero tiene mucha sustancia en cuanto a esos compromisos que vamos a tener en la práctica al firmar un contrato del compromiso de una auditoría. Y es responsable de daños, perjuicios que cause por dolo. Bueno, las irresponsabilidades que se puedan tener o el desconocimiento, por ejemplo, de temas importantes técnicos, y podemos mencionar con relevancia, pues, si hay divulgaciones de secretos de los clientes. Esto no es impensable. Para que un contrato tenga validez, el profesional debe tener la calidad, y el Código Civil lo establece, y la Ley de Colegiación Profesional en el artículo 5. Las características del contrato, de este contrato de servicios, bueno, acá hacemos un paréntesis para decir, ¿es importante o vale la pena hacer un contrato? A mi criterio, sí, es importante hacer un contrato con los clientes para que tenga esa formalidad. Entonces, el contrato tiene su existencia, es autónoma, o sea, se rige por la actuación que pueda tener el profesional. Siempre se va a dar entre dos partes. Siempre se va a consensuar el tema de la forma de trabajo, los honorarios, etcétera. Si hay honorarios, pues sí, siempre van a haber honorarios. De tratos sucesivos se prestan en varios momentos en un plazo determinado. Puede ser, hay contratos que se firman para 2 años, para 3 años, que es la experiencia que se ha tenido. Y el intuito personal, se requiere el profesional por sus cualidades, la fama y el prestigio. Bueno, esto es una situación un poco más cualitativa. El CPA en el ejercicio de la práctica de auditoría se rige por medio de normas internacionales, lo que ya hemos estado comentando y
y cómo el gobierno corporativo de las firmas pues tiene que tomar en cuenta todo este engranaje de normas para poder ponerlos en prácticas en el ejercicio de la profesión. Y estas normas que están adoptadas por el ICPA, por el Colegio de Contadores y por el ICPA, las normas internacionales de auditoría que se han comentado anteriormente y las normas de control de calidad son observadas por más de 130 países. Según IFAC, hay 175 entidades afiliadas y asociadas a IFAC. Y a nivel global, pues hay más de 3 millones de contadores que están adscritos a esta normativa internacional. Por lo tanto, esto nos indica esa diferencia que tiene la contabilidad pública a nivel de los países, que estamos globalizados. El mismo idioma que se habla en otro país, pues lo estamos acá practicando. El desafío, entre otras áreas que tenemos como contadores públicos y en el ejercicio de la profesión, es esta famosa cuarta revolución industrial y lo que se le ha llamado la revolución industrial o evolución tecnológica. Adicional a observar las normas legales, las normas técnicas, ahora pues tenemos estos nuevos retos de la transformación de las comunicaciones, los medios electrónicos, todo el uso de Internet, en fin. Hay dos grandes aspectos en este sentido, que es la sociedad del Internet, de todo el tema de esta gran herramienta que tenemos, y la información, la sociedad de la información, que son todas las redes sociales. En fin, todos estos cambios que hemos tenido están pasando por el ejercicio de nuestra profesión. En la medida que nos actualicemos y que estemos muy atentos a estos cambios, pues nuestros procesos van a ser mucho más eficientes y confiables en todo lo que corresponda. En este sentido, vamos a encontrarnos actualmente en el entorno económico, en el entorno de los países, con estas tres grandes variables, que nos vamos a encontrar con los gobiernos que cada vez están siendo más automatizados. O sea, en los países donde hay gobiernos electrónicos muy avanzados, pues nos vamos a encontrar con procesos automatizados, con administración virtual, con comunicación electrónica. El caso en Guatemala, el que está más avanzado es la Superintendencia de Administración Tributaria, como parte de un gobierno electrónico, pero con este tema de COVID-19, más instituciones están realizando procesos para incorporarse a este tema de gobierno electrónico. Nos vamos a encontrar también los contadores públicos y auditores en el ejercicio con negocios cada vez más sistematizados. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con procesos industriales automatizados, servicios, negocios automatizados. Hay algunas áreas que ya están robotizadas, de manera que esto nos debe llamar la atención para que nuestra práctica también ya tenga esas bases para poder hacer cambios y poder captar toda esa base de información definitivamente con todos los procesos que podamos implementar en las firmas desde el punto de vista automatizado. La utilización de software especializados en cada actividad, el comercio electrónico. Bueno, todo está cambiando. El COVID pues vino a acelerar estos temas, pero ya viene una tendencia de cambio. Y ahora estamos en la educación virtual, todo el tema de la educación que se está compartiendo ahora por vía de webinar, etcétera. El acceso electrónico, la rapidez, la reducción de costos. Entonces, estas variables pues son muy importantes en el ejercicio de la profesión. Nosotros hemos experimentado en la firma que ahora hemos tenido más capacitación que en otras épocas presenciales porque hemos implementado, por ejemplo, sistemas de
de capacitación interna a nivel virtual y ha sido mucho más práctico. Las tendencias en la contabilidad y auditoría en este entorno definitivamente está la eliminación de procesos manuales. Esto ya va pasando a la historia, pues ya es mínimo lo que se ejerce por esta vía. El uso de sistemas contables automatizados, el ERP, se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa sistemas de planificación de recursos empresariales. Estos ERP vamos a encontrar ya muchas empresas que están aplicando este tema y por lo tanto los contadores públicos tenemos que estar preparados y en el ejercicio de las auditorías para poder captar esa información en estos sistemas. La utilización de la nube, la administración de bases de datos robustas, dependiendo de nuestros sistemas automatizados que tengamos en auditoría para poder procesar toda esta información y poder llegar a conclusiones, análisis mucho más rápidas que por otra vía. La flexibilidad y movilidad en la digitación, esto quiere decir que ahora podemos tener esa flexibilidad desde cualquier parte donde estemos trabajando, sin que esto se requiera alguna estación específica para poder hacerlo. El registro masivo de operaciones y la respuesta en tiempo real. Bueno, esos son los aspectos de reto que tenemos en temas de tecnología y las comunicaciones. Las reflexiones finales que podemos tener en toda esta temática, que es importante la visión de la práctica auditoría, atendiendo la evolución acelerada de la tecnología y los nuevos esquemas de trabajo en esta era de COVID, después del COVID. Entonces, tenemos ese reto de cambio a nivel de todo el proceso de las auditorías y el trabajo profesional. Existen retos y desafíos que debe enfrentar como liderazgo, las competencias, el compromiso de la calidad profesional en la práctica de auditoría. Y una reflexión muy importante, que en la actualidad es necesario mantener la actualización profesional constante, tomar opciones de estudios de certificaciones, otro tipo de estudios más prolongados como maestrías y doctorado. Las certificaciones técnicas y específicas creo que están dando mucho resultado para poder tener esas competencias y esa actualización profesional. Y finalmente, pues el éxito profesional de los CPA depende de la ética, sí, efectivamente, la formación constante, la competencia del ejercicio liberal y el prestigio profesional. Todos estos temas no se dan de manera muy simple, sino el profesional tiene que estar constantemente ligado a esta temática para poder lograr ese nivel deseado a nivel profesional. Al final nos quedamos que las obligaciones legales podrían quedar relegadas ante una actuación profesional de alta calidad. No es necesario que estemos tan pendientes de la parte legal, podríamos decir, si las normas, si la formación profesional y la aplicación de todas las normas técnicas y pues también legales, pues se están aplicando convenientemente y constantemente. De manera que todos estos aspectos que hemos estado repasando en este tiempo, pues son de reflexión para la práctica profesional de la contaduría pública en Guatemala, y eso es lo que puedo indicarles en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos y Fernando, por tan interesantes temas. Tenemos un lapso de aproximadamente 10 minutos para preguntas que están en el chat para que nos hagan favor de responderlas. Empezaríamos con Fernando y posteriormente a eso voy a solicitar que el licenciado José Mancilla, coordinador del Comité de NIAS, pues realice una conclusión final y entregue reconocimientos. Adelante, Fernando. Yo alcancé nada más a leer, creo que una pregunta sobre definición de entidad compleja.
o las consideraciones sobre entidad menos compleja. La verdad es que sí existe una definición en las normas de auditoría, pero el proyecto no va a tomar esta definición como el auditoría se va a poder utilizar con estas normas alternas. Y la definición obviamente no estaba preparada o no se elaboró en su momento considerando este proyecto ni la posibilidad de generar normas diferentes. Lo que actualmente menciona es que una empresa menos compleja es una entidad donde la dirección o el gobierno corporativo es realmente muy pequeño, puede ser una persona, 2 personas. Habla de transacciones simples, transacciones no complejas, pocas líneas de negocio, pocos productos, pocos controles, inclusive hasta pocos empleados. Pero la verdad es que es bien difícil poder juzgar que una empresa con esa definición esté o no esté. Como lo van a tratar de poner en el proyecto final, es más que tener una definición, es dar una guía de características que típicamente encontramos en las entidades menos complejas. Y aquí va a tener que entrar mucho el juicio del auditor o las políticas y procedimientos de cada una de las firmas para determinar si estamos dentro del alcance de esta posible norma alterna o debemos utilizar las normas internacionales. Yo les diría, tenga nada más el concepto de una empresa menos compleja, es aquella en donde en realidad llegas, haces la auditoría y no tienes que invertirle mucho tiempo, no hay que traer expertos, no son sistemas muy complicados, pero veamos en los siguientes 3 años, porque es un proyecto a largo plazo, cómo evoluciona y cuál es la retroalimentación, porque es uno de los temas más críticos. Si no sabes si estás o no dentro de la posible utilización de esta norma alterna, va a ser un problema y creo que es algo que no queremos que se vea en la vida real. Y la otra pregunta que vi es nada más una página de internet que me pedían para ver dónde estaba en la norma, creo que 540 y 315, es la www.iasb.org, que es la página del IASB. Ahí hay una liga en donde están todos los proyectos y aquellos proyectos completados, ahí tienen los materiales que están disponibles. Son las únicas 2 que vi, pero la verdad es que no regresé a ver si había alguna otra en adición. Pero si alguien quiere preguntar algo, adelante. Yo creo que no hay preguntas por el momento. No han redactado por acá ni las han enviado por otro medio. Entonces, creo que damos por terminada la sesión. Fernando, muchas gracias. Qué gusto tenerte acá en este foro. Es de mucho valor tener tu experiencia y saber que tú pues representas al IASB, ¿verdad? En este diplomado, y eso nos llena mucho de orgullo tenerte acá, porque es un diplomado respecto a la normativa que nos rige como auditores. Entonces, le da mucho valor, ¿verdad? Y Juan Carlos, también muchas gracias por tu experiencia aquí expuesta en este diplomado también, por cómo es que debemos de aplicar la normativa acá en Guatemala, toda la regulación en la que estamos inmersos, y es una mezcla muy interesante de verlo desde el punto de vista global de la aplicación y el diseño de la normativa internacional, y luego cómo la aplicamos acá en Guatemala, ¿verdad? Y como veíamos en el inicio de las normas, tenemos que la normativa para las auditorías es para aumentar el grado de confianza de los usuarios de la información financiera, ¿verdad? Entonces, esta normativa para los auditores tiene que ser cumplida y tenemos que observar ese control de calidad que mencionabas con ese proyecto nuevo que está saliendo ahí, donde están los 3 elementos. Eso viene a fortalecer más la calidad de la auditoría y el desempeño de la práctica profesional. Entonces, sí es de seguir de cerca todo lo que el IASB está haciendo para implementarlo de forma inmediata, para que la calidad de nuestro trabajo pues tenga mayor credibilidad pues cada día, ¿verdad? Y que los usuarios pues confíen más
en el trabajo del auditor. Y eso pues es en lo que estamos trabajando en el instituto. Por eso tenemos este diplomado, para capacitar a nuestros colegas que necesitan reforzar este conocimiento de la normativa, para que el trabajo que realizan pues tenga esa credibilidad, todo ese control de calidad en las firmas y como profesionales independientes. Entonces, agradezco mucho tu participación, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Carlos, también muchas gracias por aceptar nuestra invitación acá para aportar valor y ese conocimiento sobre la aplicación de la normativa para los auditores, las normas internacionales de auditoría. Entonces, vemos que todavía no hay alguna otra pregunta. Aquí hay una pregunta que tal vez tú la contestas, Fernando. Dice, ¿cuál es la versión reciente de NIAS? Algo que emitido en los últimos meses o años. Sí, yo tengo la versión de 2018 en mis registros. La verdad es que no sé si ya salió la 2019. Típicamente las versiones están disponibles en la página que les envié, la del www.IASB. Obviamente son materiales en inglés, pero de la norma de 2018 al día de hoy, la única nueva es la de estimaciones contables, la que les platiqué al principio. Esa entró en vigor 15 de diciembre de 2019, es decir, las auditorías que vamos a estar ejecutando ahorita en el año 2020. Está aprobada la 315, que es de evaluación de riesgos, pero esa entra en vigor hasta el año siguiente para las auditorías del 2022. No sé si el último handbook tiene la 540, pero en ese sitio pueden descargar tanto la 540 como la 315, aunque no esté en el libro de normas. No he checado, la verdad, en la página del IASB si ya salió la versión de 2019, me parecería que no. De acuerdo. Sí, ya se tiene. Ahí estamos. Anteriormente teníamos, en el instituto teníamos en venta la normativa impresa, ¿verdad? Los 3 libros. Por la pandemia, pues veíamos con nuestra administración que no fue posible tener más disponibles porque las importaciones pues ya se complicaron un poco, pero igual se pueden traer por medios, podríamos pedirlas directamente al Instituto Mexicano, que ellos tienen la versión en español. Sí, y yo sé que el Instituto Mexicano está trabajando en la actualización de la versión, entonces no tengo exactamente el dato de cómo van, pero seguramente en corto plazo va a estar lista. Excelente. Bueno, y a los participantes pues les agradezco haberse inscrito a este diplomado y les animo a seguir adelante. Va a estar muy bueno con las 13 sesiones que habíamos programado. Pues ya tenemos la primera, y a conectarnos pues los siguientes viernes para continuar capacitándonos. Andrea, tú tienes el diploma, entonces tengo el gusto, Fernando, de darte ese presente diploma virtual que dice: Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores otorga el presente diploma al licenciado Fernando Ruiz por su valiosa participación como expositor en el diplomado de NIAS, enfoque integral de una auditoría de estados financieros ante el COVID-19, con el tema Origen y Fundamentos de la Auditoría, Guatemala, 19 de junio de 2020, firmado por el licenciado Mario Roberto Coyoy González, presidente de Junta Directiva, el licenciado Eric Rivas Robles, secretario de Junta Directiva. Fernando, muchas gracias, de verdad es un aporte excelente que nos has dado acá en este inicio del diplomado, es de mucho valor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y el siguiente es para el licenciado Juan Carlos Paredes, por su valiosa participación como expositor en el diplomado de NIAS, enfoque integral de una auditoría de estados financieros ante el COVID-19, con el tema Origen y Fundamentos de la Auditoría. Guatemala, 19 de junio de 2020, firmado entonces por nuestro presidente de Junta Directiva, el licenciado Mario Roberto Coyoy González, y el secretario de Junta Directiva, el licenciado Eric Rivas Robles. Licenciado Juan Carlos y licenciado Fernando Ruiz, muchas gracias por tu participación. Y seguimos siempre en comunicación ahí para seguir consultándoles sobre los temas y avances de nuestras apreciadas normas que nos guían como profesionales de la auditoría.
Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, Fernando. Gracias igualmente para todos. Buen día. Hasta luego, feliz día.